¿Cómo están? Les queremos dar la bienvenida a La Ruta hacia una Constitución Ecológica, a este capítulo que hacemos en conjunto con ONG FIMA, también con El Desconcierto. Soy Francesco Gazzella y les queremos invitar a conversar a propósito de lo que significa democracia ambiental. Porque les cuento, la Comisión de Medio Ambiente ha logrado traspasar al borrador varias cosas, ¿no? A través de una votación por 2/3 en el Pleno. Tiene que ver particularmente eso con derechos de la naturaleza, que lo hemos escuchado bastante, a propósito de los animales también, la crisis climática. Pero en profundidad, ¿qué significa democracia ambiental? ¿Es participación? Bueno, ¿cómo es o cómo debiera ser esa participación? ¿Significa acceso a la información? ¿Participación informada de nuevo? ¿Qué es eso? ¿Y cómo se vincula a la justicia? Bueno, esos son los temas que serán protagonistas en este capítulo de La Ruta hacia una Constitución Ecológica. El artículo 33 de Democracia Ambiental reconoce el derecho a la participación informada y a su vez reconoce el derecho a acceder a la información ambiental, tanto la que consta en poder o custodia del Estado, pero también un deber para los particulares de entregar la información ambiental relacionada con su actividad en los términos que establezca la ley. Y entender que en realidad el medio ambiente nos pertenece a todas y todos. De él depende la vida, de él dependemos la subsistencia de todos nosotros. Y por tanto, todos nosotros tenemos que ser parte de los procesos de toma de decisiones respecto a aquellas materias que nos afectan, como por ejemplo todas las materias relacionadas al medio ambiente y al cambio climático. Bueno, comenzamos entonces la ruta hacia una Constitución Ecológica y por supuesto para hablar de este importante tema tenemos dos importantes entrevistadas. Está junto a nosotros Andrea Sangüesa, quien es asistente social, magíster también en asentamientos humanos y medio ambiente de la Universidad Católica, magíster en ciencia política de la Universidad de Chile, representante de la sociedad civil latinoamericana y el Caribe para el convenio de Escazú, que tanta noticia nos ha dado, no solo últimamente, Andrea, y también, por supuesto, directora de Espacio Público. Gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Y también, dueña de casa, Antonia Berríos, gracias por estar aquí. Ella es abogada de la Universidad de Chile y también es parte del equipo, del importante equipo de la ONG FIMA en tu trabajo, ¿no? Acceso a la justicia, justamente acá en esta institución. Gracias por estar acá. Ya, bueno, yo hacía una presentación un poquito larga, pero vamos a los conceptos. Me parece que lo importante es que hagamos un poquito de pedagogía antes de entrar en materia. Andrea, te quiero pedir un poquito de eso, ¿no? Porque yo creo que las personas que están interesadas con respecto a la convención han escuchado bastante de ideas como la participación o el acceso, democracia, ¿para qué decir? Pero ¿cómo podríamos bajar a piso lo que significa democracia ambiental, por ejemplo, para entrar por ahí? Ok, bueno, la democracia ambiental cubre 3 derechos, que son derechos humanos fundamentales, que están en la Carta Internacional de Derechos Humanos, ya tiene muchos años, que es el acceso a la información ambiental, es el acceso a la participación ciudadana y el acceso a la justicia. Por eso también se llama a veces derechos de acceso, porque es acceso a la información, participación y justicia. Entonces se trata, y eso también se reflejó en la cumbre del 92, que también se llama un principio 10, la democracia ambiental, que dice que la mejor forma de enfrentar los asuntos ambientales es con la participación de las personas. Pero para que esa participación se dé bien tiene que haber información oportuna, entendible, y la participación debe existir la posibilidad real de que las personas influyan en una decisión, en la decisión que les importa. Por ejemplo, un plan de descontaminación, una norma arsénico, un proyecto que se va a instalar en tu comuna, un programa de reciclaje, o sea, cualquier asunto ambiental, que es muy amplio lo que es un asunto ambiental. Ahora, dos cosas, Antonia. Uno, yo escucho esta definición y podría pensar que en general estos términos sirven para cualquier tipo de decisión, no solamente los ambientales. ¿Cuál es la característica que lo hace adicionalmente importante? Y si llevamos tiempo con esto, ¿cuál es la novedad? Sí, bueno, ¿por qué hablamos de democracia ambiental y no de participación en la esfera pública en general? Porque es cierto y siempre sabemos que es positivo que en cualquier tipo de decisión haya participación. ¿Qué pasa en materia ambiental? Estamos enfrentándonos a un elemento que es dinámico y en el que la decisión que se toma en cada caso no puede preverse de forma general, la mayoría de los casos, de forma general para una aplicación de una norma de forma general en todo el país, sino que va a depender de cada caso. Entonces, esta decisión en materia ambiental tiene la particularidad de que tiene que administrar riesgos, es decir, vamos a tomar un riesgo que va a equilibrarse para qué lado, tiene que decidir por el desarrollo sostenible y tiene que decidir por la justicia en el caso concreto. Entonces son 3 aspectos que
requieren en este caso un nivel especial de participación que permita legitimar esa decisión, porque muchas veces van a ser decisiones que van a tener efectos concretos en un espacio territorial determinado, que también tiene que ser una decisión que se tome con toda la información disponible, y quién tiene más información sobre cómo se comporta el medio ambiente que las personas que viven en un entorno determinado. Y tiene que ser una decisión que incorpore a las personas que van a sufrir esos efectos, porque también es derecho de esas personas poder decidir sobre el futuro de ese lugar y cómo se va a dar eso en su vida. Entonces es verdad que en materia ambiental se habla de que existe una especial necesidad del espacio para la democracia, y por eso se habla de democracia ambiental. Oye, bueno, la palabra participación a un sector de nuestra sociedad, no quiero decir demasiado mayoritario ni mucho menos, parece como que le molesta, le complica, pero hay otro que siempre la ha querido, la ha anhelado, pero cuando la tiene también parece que nos deja muy contentos a todos, porque hay cosas hay anhelos que no sé si se resuelven con eso. Quiero que entremos en ese detalle, pero un poquito antes, para terminar con esta clase magistral, digamos, ¿tenemos algo de esto ya en la Constitución o no? En la que tenemos hoy. Sí, mira, es súper curioso porque hoy día existe, se ha construido en realidad a partir de nuestro derecho fundamental, que está en el artículo 19, número 8, que es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Ese derecho, como está descrito o como está en el texto, es bastante acotado. Un ambiente libre de contaminación es algo que entendíamos siempre como un lugar limpio. Pero se ha ido extendiendo y se ha ido... Lo más importante que tenemos en términos ambientales, ¿no? Claro, en la Constitución. Hasta hoy es hasta eso. Hoy. Sobre eso se ha tenido que ir construyendo y aplicando en el desarrollo de la ley para dar cumplimiento a otros tratados que Chile ha celebrado y que lo obligan también a no solamente un medio ambiente limpio o de aspecto limpio, sino que al final es un medio ambiente sano que permite el desarrollo de la libertad de las personas y la salud. Y en ese contexto, lo que tenemos hoy día en nuestra legislación ha sido un sistema que permite la participación en términos que debieran ser deliberativos, es decir, un escenario en el que se debe recoger la participación ciudadana para, por ejemplo, decidir sobre un proyecto que ingresa por un estudio de impacto ambiental. Y eso está hoy día, existe. El problema es que es lo que decías tú, Francesco. Cuesta entenderlo, o hay una especie de mirada desde la propia institución o de los proponentes de proyectos de que la participación ciudadana no aporta, sino que estorba. Cuestión que es todo lo contrario, porque precisamente a través de la participación podemos tener información que no tendríamos si no preguntáramos a las personas que tienen esa información. Entonces es muy importante que reinterpretemos y reconozcamos cómo es que debe aplicarse el principio 10 que señala Andrea, el acuerdo de Escazú que acaba de suscribir y enviar al Congreso para su ratificación el presidente, y los principios que puedan quedar en esta nueva Constitución. Andrea, ¿algo que agregar en ese punto? Sí, quizás ahondar es que cuando uno habla de participación ciudadana hay distintos niveles. Entonces, en general, lo que existe hoy día en Chile, como decía Antonia, cuando un proyecto ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental, lo que hay es un nivel más bien consultivo, es decir, el sistema permite, le pregunta, a ver, todos ustedes, ¿quién tiene algo que decirme? Y tú puedes mandar una observación por escrito en un plazo súper acotado, y luego la respuesta a esas observaciones se sabe mucho después y ni siquiera es una respuesta a cada una de esas observaciones. Entonces, los que trabajamos en participación ciudadana decimos que la participación tiene que ser incidente, es decir, el protocolo, el procedimiento tiene que tener la capacidad real de que las personas puedan influir en esa decisión. Eso no quiere decir que todo lo que quiera la gente hay que hacerlo, ni que todo lo que dicen todas las personas es lo correcto. No. Pero detente ahí, porque es interesante ese punto. Y hace una reflexión que no sé si compartes o no, de que hay un grupo, algunos dirán que es la clase dirigente, otros la clase empresarial, y ocuparán la palabra clase a propósito, de que no les gusta la participación. Pero efectivamente cuando hay proyectos que innovan en eso, al margen de si la ley o la institución se lo exige, les pasa, o la experiencia que tienen muchas veces, que cuesta dejar contento a todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Es real esto que te estoy diciendo o ha ido cambiando? Es muy real, yo también comparto esa opinión. Ahora, ¿por qué creo que eso sucede? Bueno, en primer lugar, porque, aunque suene como disco rayado, pero efectivamente tenemos muy poca educación cívica, muy poca capacidad de diálogo, muy poca capacidad de entender que mi punto de vista es uno, pero no es el único ni el más importante. Entonces, cuando se dan estos diálogos donde hay posibilidad de incidir, que de nuevo son pocos, pero yo creo que para allá tiene que ir la cosa,
las personas les cuesta aceptar de ver el todo y ver cómo su parte aporta a ese todo. Entonces, de ahí que hay mucha frustración, pero yo creo que también hay frustración por lo que hoy día tenemos. O sea, hoy día lo que tenemos en materia de participación, obligación de hacer participación, es muy pobre, es muy débil. Y a la élite claramente no le gusta la participación. ¿Por qué? Porque en nuestra democracia representativa, ¿cierto?, las formas de participación han ido aumentando a través de los años, muy de a poco, digamos, excepción ahora últimamente. De la tecnología, no de la política necesariamente. Y la élite política y la económica es la misma. Entonces, quienes son la élite, obviamente tienen su canal directísimo para influir en las decisiones que le importan. Entonces, si yo estoy ahí, bueno, yo no, pero si alguien estuviera ahí, está ahí, probablemente no quiere que nadie más se meta en esta conversación para decidir cómo va a ser un proyecto de ley de pesca o cómo va a ser para aprobar un proyecto, ¿cierto? Entonces, con esta demanda ciudadana tenemos que ver bien cómo canalizarla mejor de lo que hoy día lo estamos haciendo, y por eso la convención es una de las rutas, o la ruta que hoy día Chile se ha dado para mejorar su institucionalidad en muchas cosas y en participación también. Sí. ¿Tú, Antonio, qué opinas de esto? Muy interesante, pero yo creo, estoy muy de acuerdo también en que se genera unas expectativas de ahora voy a poder incidir en algo, y realmente no es lo que ocurre, porque no es lo que hoy día existe. O sea, no, hoy día tú realmente es muy difícil que puedas incidir en una decisión ambiental directamente así. Y yo creo que eso, tanto como un problema de falta de educación cívica, es también, y quizás más, un problema del diseño del sistema que genera esa expectativa y que realmente la institucionalidad no está todavía recibiendo esa información como un aporte. Hoy día el procedimiento, y te lo digo desde mi experiencia, en realidad acá en FIMA llevamos juicios ambientales que tienen su punto de partida en observaciones ciudadanas hechas a proyecto. Observaciones que muchas veces no son lo que uno podría decir, que quieren oponerse al proyecto, que no se haga nada por ningún motivo. Muchas de esas observaciones tienen su origen en opiniones sobre cómo debiera ser ese proyecto para que no afecte un río sagrado para cierta comunidad indígena, una especie que no ha sido identificada por el proyecto, un lugar que es especial de reunión, para que ese proyecto se haga mejor. Y lo que resulta del procedimiento de participación ciudadana hoy en día es que uno obtiene una respuesta genérica que generalmente no incorpora la información o la preocupación a la evaluación, sino que responde en términos generales. Esto ya ha sido descartado, este impacto ha sido descartado y por lo tanto no tiene una real incidencia en la toma de decisiones. Y yo creo que por eso hoy día estorba, porque realmente si yo fuera un proponente y tomara esa información o tuviera ese diálogo, en que no es un diálogo unilateral, en que yo presento mi observación y luego ahí queda, y lo mismo en el sentido contrario, yo presento mi proyecto y nunca dialogo. Si existiera una real instancia en que todos, con la misma información, con la misma capacidad de dialogar y la intención de llegar a un punto en que todos reconocemos que tenemos que avanzar en desarrollar proyectos y tenemos que avanzar en desarrollar economía, también podemos entender que hay otras necesidades que van a tener efecto en un territorio puntual o actividades que van a tener esos efectos y que podemos llegar a un punto de consenso. Pero eso hoy día no existe, porque el pilar fundamental de nuestra legislación ambiental, eso no existe todavía ahí. Sí, es una participación muy formal, existe el procedimiento, pero no impacta. Y por eso la gente está en la calle, hay conflictos, está enojada, porque cumple todo lo que hay que hacer y no pasa nada. Pero quienes realizan los proyectos muchas veces tienen equipos gigantescos, pagan muy buenos sueldos de personas encargadas de justamente la participación y la relación con la comunidad. Yo las escucho a ustedes y siento que parece que ese trabajo no se hace muy bien. Les quiero preguntar de eso, les quiero preguntar a propósito también, tú lo decías también muy bien, Andrea, al principio, ¿no? El tema de la información. Y con respecto particularmente a la convención, sabemos que el tema ha sido claro, lo comunicacional ha sido un problema. Han habido ideas para que la gente participe, las normas justamente que se votaban y que juntaban firmas, qué sé yo, o patrocinios. Algunas alcanzaron muchos y se cayeron después las comisiones y muchos pensaron, bueno, ¿y para qué sirvió todo esto? O sea, hay temas de expectativas que vamos a seguir tratando, por supuesto, aquí por las pantallas del desconcierto de la ruta hacia una constitución ecológica. Bien, seguimos con más de la ruta hacia una constitución ecológica, por supuesto por las pantallas del desconcierto, y les quiero plantear lo siguiente. Democracia ambiental. ¿Qué plantea el artículo en su primer inciso? Dice lo siguiente: se reconoce el derecho de participación informada en materias ambientales
y aquí hay una parte que me interesa también que desarrollemos. Tales mecanismos para esta participación serán determinados por la ley, o sea, es decir, el día de mañana el legisladora va a tener un rol fundamental, se ha dicho mucho, pero es importante que lo tengamos claro. ¿Cuál es tu opinión, Andrea, con respecto justamente a al texto, ¿no?, que está en el borrador por ahora? A mí me parece bien que diga participación informada, porque eso tiene un alcance mayor y tiene muchas consecuencias el día de mañana para la ley. Una participación informada, un poco obvio, pero significa que tú vas a participar con la información necesaria, por ejemplo, un proyecto o un plan de descontaminación, pensemos en las zonas de sacrificio, y que esa información te va a llegar a tiempo y que la vas a entender. Y por lo tanto vas a participar informadamente porque tienes la película clara de qué se trata el plan, los plazos, lo que va a disminuir, lo que no, de los contaminantes, etc. Hoy día eso es todo lo contrario. Yo acompañé a la comunidad de Quintero y Puchuncaví cuando se hizo el plan de descontaminación, el segundo, una vez que lo había rechazado la Contraloría el primero, estuve en los talleres que se hicieron, y era una presentación en un PowerPoint agotadora de 40 minutos con una letra de este porte. Había harta gente mayor ya que no ve nada, y no se entendía nada, solo entendía quién había hecho el plan y 2 o 3 técnicos que habían por ahí. Eso no es participación informada, porque esas personas, incluyéndome a mí, no entendimos nada de qué se trataba el plan. Entonces, es muy bueno que esté establecido de esa forma, porque va a significar el día de mañana, ¿cierto?, al legislador a legislar, valga la redundancia, poniéndole apellidos a esa información, o apellidos o adjetivos, al concepto de participación. Entonces, esa es la única forma que las personas pueden influir en una decisión, si es que realmente entienden el alcance de lo que se está hablando. Bueno, yo lo entiendo, pero lo veo como algo bien complejo de motivar o de asegurar en términos de quién lo tenga que hacer el día de mañana. Por ejemplo, ustedes desde FIMA hacen un esfuerzo importante por informar también, no solamente a propósito de las pegas concretas que realizan, sino de que el mundo se entere. Y yo creo que se han dado cuenta de lo difícil que es. Nosotros estamos haciendo este programa también y tiene sus propias dificultades, porque hay que tener un cierto lenguaje y nosotros al menos estamos muy motivados de hacerlo. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo tú consigues que eso funcione, sea real, que no sea letra muerta, aunque esté o no en la Constitución? Sí, yo creo que también coincido con Andrea, es muy positivo que no sea solo el derecho a participar, que ya es extraordinario. El derecho a participar de forma informada significa que el Estado va a tener que movilizar recursos para hacer no una reunión en que pongan toda la información con un PowerPoint con letra que no se lee, sino que educar, porque es información muy técnica muchas veces. ¿Cuánta concentración de plomo en la sangre puede tener una persona? Como algo que las personas es difícil de entender por una persona que no es experta. Absolutamente. Y en cuanto pero por lo pregunta, mismo, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Yo para imaginarlo, ¿no? Para traerlo. Sí, exacto. Yo creo que esto es un conjunto de medidas. Desde nuestra experiencia, porque tu pregunta que era desde nuestra experiencia, hemos visto cada vez más organización en las comunidades. En cada comunidad hay personas que tienen más facilidades para entender unos u otros temas, hay personas que organizan, pero que no entienden los temas técnicos, pero simplemente organizan, se distribuyen el expediente de evaluación y lo revisan y observan si es que hay discordancias con lo que ellos saben o lo que ellos entienden del lugar de un proyecto de inversión o, por ejemplo, también para un plan de descontaminación y pueden entender de qué se trata el proyecto. Pero todavía existe una brecha y eso es algo en lo que como esta ONG, como muchas otras, están trabajando en acercar el lenguaje jurídico y el lenguaje técnico a las personas. Y yo creo que ya hay un esfuerzo de la institucionalidad formal, digamos, varias instituciones, el Poder Judicial muy preocupado de traducir al lenguaje de ciudadano, ciudadana, todos los elementos técnicos, y yo creo que es un conjunto de acciones que vienen de distintos actores, de la propia comunidad, pero también de la institucionalidad para poder dar a entender estos... No, el ejemplo que acabas de dar es muy bueno. El Poder Judicial efectivamente ha hecho eso hace algunos años y para nosotros los periodistas ha sido excepcionalmente bueno. Pero también es una cuestión porque el Poder Judicial entendió que políticamente o por la misma participación o aprobación era importante hacer ese link. Pero no hay que tener una ley propiamente. Por eso yo pregunto cómo Andrea, el hecho que esté en la Constitución va realmente a motivar que esto exista. Bueno, sin duda tenemos que estar todos detrás de que esa ley se haga, o por ejemplo se modifique la ley de transparencia, no sé, o sea, habrá una ley especial de información ambiental, no sé cómo va a ser la mejor forma de abordarlo y presionar para que eso suceda. O sea, sin presión ciudadana, sin presión de ONGs como FIMA, la cosa se mueve lento. Igual cuesta mucho, pero de nuevo, mientras más
genial este programa, mientras más gente sepa, más gente va a estar detrás de ello. Y bueno, es lo mismo por eso dije Escazú, porque implementar Escazú en sus artículos de información tiene todos estos elementos que estamos hablando ahora, información oportuna, información entendible, si es que el país, que no es nuestro caso, que hay muchos otros idiomas, nosotros tenemos, pero no muchos, que estén en otros lenguajes. Y Escazú también habla de cuando se trata de un proyecto o una decisión ambiental, cuestión ambiental, pongámosle un plan de descontaminación para seguir con el mismo ejemplo, el Estado va a tener que identificar cuáles son las poblaciones que van a estar afectadas por ese plan, va a tener que acercarse proactivamente y explicar el plan proactivamente. Hoy día, como bien decía Antonia, queda bajo la autoorganización que tenga la comunidad para entender de qué se trata, que en todo caso en Quintero Puchuncaví es impresionante cómo se organizan, cómo rápidamente ponen la información en fácil. Bueno, ojalá no estuvieran ahí, porque todo eso lo han tenido que aprender porque lo han pasado pésimo en donde viven, ¿no? Pero bueno, implementar Escazú y lograr leyes o marcos legales que aterricen esto, se puede, claro que se puede. Hay que empujar para que se haga. Por eso, voy a poner la pregunta para el otro lado, ¿puede el día de mañana el legislador, legisladora hacer algo para que esa ley, no cumpla las expectativas que tenemos? Bueno, sí, me imagino, o sea, de hecho hay muchos proyectos de ley que no nos gustan y que hacemos incidencia para que mejoren en cualquier asunto público que no se pueda imaginar, pero pensando que Chile va a adherir y que en algún minuto va a empezar a implementar Escazú en Chile, esa es otra obligación que vamos a tener y habrá que incidir en ese proyecto de ley para que quede lo mejor posible, como ha hecho el proyecto del Código de Agua, ¿cierto? Cuando empezó era bastante malo. Y salió mucho mejor gracias a las ONG ambientalistas y expertos que estuvieron ahí en audiencia y mostrando por qué. Pero también te lo pregunto porque la diferencia con la convención del Congreso, el que venga o el cual sea, la fórmula que tenga, que defina no la convención de lo mismo, va a tener realidades en términos de mayoría muy distintas probablemente, y va a ir cambiando eso. Entonces no sé si eso, o sea, yo entiendo que siempre hay un riesgo o temor con respecto a eso mismo, del avance, pero tú lo ves como algo complejo necesariamente en esta particular cuestión que estamos hablando ahora, ¿no? Sí, es que yo creo que afortunadamente el juego democrático siempre nos va a llevar para adelante, porque ahora tenemos un tratado, probablemente en el futuro próximo, de Escazú, por ejemplo, que nos empuja a interpretar la información como un deber del Estado, pero un derecho también de las personas. Entonces, por mucho que hay una mayoría en el Congreso que eventualmente en un escenario hipotético fuera antiambientalista, Chuta, pero es que por lo mismo se dio porque ganó Gabriel Boric, pero si hubiese ganado el otro candidato... pero no, claro. Pero sí, pero... Gabriel Boric porque el ejercicio democrático también creo que incorpora... El anterior no lo quería, entonces por eso... Sí, siempre va a estar así, pero por ejemplo, ahora la Constitución garantizaría de aprobarse ese artículo el derecho a la participación informada. Entonces, por mucho que el legislador en el futuro diga el derecho a la participación informada se cancela, la Constitución es superior jerárquicamente a esa ley. Entonces, siempre vamos a contar con ese derecho a la participación informada. La reforma, pero bueno, exacto, reforma la Constitución, pero hay un ejemplo que escapa un poco a lo que venimos hablando y quizás sirve porque son muchos aspectos en los que se necesita información. La calidad del agua se mide por determinada norma, que es una normalización general de elementos que se miden en la calidad del agua. Hay una serie de compuestos que se le llama compuestos emergentes, que son elementos que se han ido incorporando a distintos procesos, por distintas cuestiones industriales, o sea, el proceso de textil, el proceso de salmonera, que no se miden en esa norma, porque no se consideraban antes como peligrosos o dañinos ni para el medio ambiente o la salud. Mucho tiempo, específicamente en la industria salmonera, otras organizaciones han estado pidiendo esa información, y se entrega la información agregada, como una lista de todo lo que se usa de distintas empresas que vierten sus residuos a un determinado cuerpo de agua. ¿Cómo puedo yo, como ciudadano, interpretar esa información si me la entregan toda junta, acumulada y no desagregada por empresa? No sé a quién ir a decirle, mira, tu nivel de compuestos emergentes, que ahora se ha comprobado que producen un impacto a la salud de las personas, por ejemplo, es superior a lo tolerable y necesito que en un mundo de personas civilizadas dialoguemos y tú detengas esta operación, por ejemplo. Eso permitiría una serie de otros avances que los ciudadanos podrían hacer por su propia cuenta sin necesitar ir a tribunales o sin necesitar hacer demandas o grandes cosas, sino que simplemente sabiendo la información de cómo funciona su entorno. Hoy día esa información, a propósito de un proyecto de ley que se aprobó porque se empujó mucho
esa solicitud de querer saber esa información desagregada por empresa, ahora sí va a ser obligatorio entregarla. Entonces eso es un avance que fue empujando, porque los principios que se consagran en la Constitución no vienen de la Constitución hacia afuera, sino que en el fondo es el contexto mundial el que vamos avanzando que nos obliga a ponerlo ahora. Vamos a ver si quedamos o no a la vanguardia después de esa gran discusión y ese plebiscito que se nos viene. Oye, bueno, volvamos al texto brevemente para cerrar este bloque. Se reconoce, no, me equivoqué, aquí. Todas las personas tienen derecho a acceder a la información ambiental que conste en poder o custodia del Estado. Los particulares deberán entregar la información ambiental relacionada con su actividad, en los términos que establezca la ley. Me gusta que aparezca la ley ahí porque hace más fáciles mis preguntas. Pero ¿cómo tú interpretarías eso? Porque yo lo leí y cuesta. Bueno, eso se ve un avance porque hoy día dice ahí, ¿no es cierto?, lo que tú acabas de leer, que el sector privado, las empresas también van a tener que entregar información. Y hoy día, como bien lo ejemplificaba Antonia, eso es un problema grande. Por ejemplo, hoy día la ley dice, ya yo quiero pedir información de la empresa X. Entonces el Estado le tiene que preguntar a esa empresa X si me autoriza a entregarle la información. Y si la empresa X dice no, no me la entregan. Entonces, claramente esa es una debilidad que tenemos hoy día en nuestro marco legal. Si entiendo bien lo que tú estás leyendo y lo mismo que yo había leído, ¿cierto?, y visto, quiere decir que habrá que mejorar, o sea, que toda la información que tenga impactos ambientales, o no sé cómo se irá a frasear, tiene el Estado el deber de entregarla y por lo tanto la empresa también, para que nos llegue a las personas interesadas en esa información. Claro. Por eso, de nuevo, el rol del legisladora va a ser importante. Ahora, de nuevo me hago la pregunta y ahora sí se las dejo. Estamos cerrando el bloque, así que relativamente rápido, Antonio. Yo, insisto, he conocido a lo largo de mi carrera, porque estos temas los hemos tenido que tratar en los departamentos de prensa que he trabajado, a personas que están desde el punto de vista del privado, de los proyectos, y que les va muy bien en la vida, digamos, haciendo esto, ¿no? Relación con la comunidad, a veces de manera muy exitosa, otras no, ok. Pero también, me imagino yo que también el tema de la información es clave. ¿De verdad no hay no está bien hecha la pega? No es por pelar, pero para entender. Depende, hay distintos casos. Hay empresas que lo hacen mejor que otras empresas que tienen mejores aproximaciones, que entienden que no es un diálogo de un superior a un inferior, sino que en un plano de iguales, y que reciben esas opiniones como en un plano de iguales. Yo creo que ese ha sido la diferencia en aquellos casos en que ha tenido éxito y otros que no. Cuando, en nuestra experiencia, cuando una comunidad ve que una empresa le ocultó información que sabía, se quiebra la relación, como cualquier relación. Si a ti te tratan en un plano de confianza, de buena fe, y te das cuenta de que en realidad hay información que te ocultan y que te haría tomar una decisión distinta, sí, o sea, claro que se quiebra la confianza. No, claro, pero yo no sé si tiene que ver con que, o sea, creo que es positivo también para la empresa tener claro cuál es la información que va a tener que entregar y cuál no. Hoy día veníamos en un mundo de oscuridad de ese tipo de información, entonces yo no sé si incentivaba a hacer un mal uso del proceso industrial, no quiero decir eso, pero sí que tenía mucho celo de mi información. Era mi información privada y tal vez tiene que ver con cómo yo me relaciono con mis competidores, yo ocupo este compuesto, mis competidores no, etc. Si hoy día tú sabes que eso todos lo van a saber, te enfrentas de una forma distinta y también te preocupas de que si es información que se va a publicar, quiero que mi información pública sea la correcta y yo ser una persona que me comporto correctamente también. Entonces me parece positivo para las dos partes, también para la empresa, si es que esa era tu pregunta. Bien. Oye, bueno, nos quedan varios temas que queremos tratar, por supuesto, acá en la Ruta de una Constitución Ecológica. Estoy leyendo algunos solamente, lo que tiene que ver con el derecho al acceso a la justicia en asuntos ambientales. ¿Qué pasó? Parece que tuvo un pequeño bache en la votación ahí en el Pleno. Además, me interesa mucho que hablemos del concepto de cuando la participación, eso no es vinculante, todo eso más en el siguiente bloque. Bien, continuamos con la última parte del programa, pero no la menos importante, por supuesto. Vamos a hablar ahora de justicia ambiental, un tema que no fluyó en la Comisión de Medio Ambiente ni en lo que vino después de manera más o menos clara, pero se sigue discutiendo particularmente también en la Comisión de Sistemas de Justicia. Y en eso hay dos conceptos, Antonio, que me gustaría desarrollar. Defensoría de la Naturaleza y la Defensoría de los Pueblos. ¿Qué es eso? ¿Qué rol juegan? Algunos siempre plantean que la Constitución no puede ser, y con esto voy a hacer una exageración, no puede ser como un espacio en el cual creemos el día de mañana
instituciones llenas de funcionarios públicos, oficinas con un presupuesto gigante, el brazo armado del Estado para defender el medio ambiente. ¿Qué es realmente, para que lo digamos con todas sus letras? Bueno, frente a esa crítica, claro, crear un organismo sí significa crear un presupuesto asociado a ese organismo, funciones asociadas a ese organismo, pero no es crear un organismo por crear un organismo. Se trataría de formar un brazo del Estado que se hiciera cargo de un problema del que las personas han tenido que hacer cargo por su propia cuenta y que justo calza y coincide con que son personas que sufren los efectos de un desarrollo que hasta hoy día no ha sido sostenible y que justo tienen escasos recursos. Entonces, claro, la Constitución no tiene que ser una carta que cree y multiplique a los organismos por el solo hecho de hacerlo, sino que debe justificarse esa necesidad. Y en nuestro caso, hoy día, en el que el cuidado del medio ambiente ya sabemos que es un bien o un interés de todos, más allá de determinadas individualidades, y que nos interesa hoy y nos interesa para las generaciones del futuro, tiene todo el sentido que no sea una persona o que no tenga que recaer sobre la responsabilidad de determinadas personas ese deber, y que sí pueda hacerlo una institución que tenga esa mirada intergeneracional o a largo plazo. Que va a costar dinero, claro, que va a incluir funcionarios públicos. Excelente. Pero hay ejemplos, por ejemplo, la Defensoría de la Niñez. O sea, ¿quién podría negarse que exista hoy por hoy? En su minuto fue discutido, pero eso también involucra presupuesto y, por ejemplo, que también otra cosa, Andrea, que es importante de este tipo de instituciones es que esté presente a lo largo de todo Chile, y eso también se demora. O sea, hemos visto superintendencias como la propia del medio ambiente, entonces fueron 10 años para que tuviera presencia a nivel nacional. Entonces, Bueno, es que en no es general, tan fácil esto. No es fácil. No es fácil porque se necesita voluntad política, se necesita recursos y sobre todo legitimidad, es decir, que la sociedad en su conjunto diga sí, aceptamos que es importante tener una defensoría del pueblo, una defensoría, etcétera, y por lo tanto, efectivamente, eso significa plata. Pero Chile necesita más Estado, necesitamos organizaciones estatales a lo largo de Chile que se hagan cargo de problemas que hasta hoy día se hace cargo de la gente, con todo el costo que eso tiene. O sea, si estás en una zona de sacrificio, si estás contaminado, están sin trabajo, ¿no? O sea, se acabó el turismo, se acabó, no sé, los pescados artesanales, la gente ahí trabaja, muchas mujeres de empleadas en, no sé, en Zapallar, llegó la pasta base, o sea, increíble cómo se ha empobrecido ese territorio, al igual que todos otros. Entonces, si pudiéramos empezar con esas personas que tengan información y vayan tomando decisiones, influyendo en las que tienen que ver con su medio ambiente y su dimensión social, a través del Estado, y aquí va el tema, esa es la forma de hacerlo. O sea, está más que probado que la gente no puede, como se dice, buscarse la vida solo, porque no se puede, es muy difícil. Pero de nuevo el tema, que lo legitimemos, que aceptemos que es así, que es necesario. Y hay un sector que tiene este discurso instaladísimo de que hay que pasarle el cuchillo y sacarle la grasa y la grasa al Estado, que en algunas partes sin duda puede ser así, pero en otras no hay nada, y tenemos que mejorar eso. Ahora, ¿son esas las instituciones, oficinas, organismos, da lo mismo, que creen ustedes son las que se necesitan? ¿Hay algo adicional, algo menos? Mira, por mi parte creo que estoy muy de acuerdo en que es importante legitimarlo. Y claro, puede que no quede en la Constitución, porque faltaría votaciones del Pleno para que eso sea así, y en el fondo tiene una respuesta que es, hoy día no, el Pleno, las personas que elegimos para que fueran nuestros representantes, no lo consideran necesario. En mi opinión. No están esos 103 votos. Exacto. Ya. Pero tal vez desde lo que hacemos acá en FIMA y lo que hacen muchas otras organizaciones también, no formalizadas, organizaciones comunitarias, es poner tiempo, trabajo, esfuerzo en defender lo que no solo es de ellos, sino que es de todos los demás. O sea, las personas que están hoy día defendiendo el archipiélago de Humboldt, nadie les paga un peso. Y ellos están presionados y están siendo, se pone en riesgo su seguridad, no particularmente, en general de los defensores ambientales a nivel latinoamericano. Eso es un problema, y Chile no es la excepción. ¿No? No, para nada. Hay muchos defensores que han sufrido distintos tipos de vulneraciones hoy día, de los más graves, que no tienen ningún tipo de protección. Amenaza, incluso, bueno.
No es el tema de este... Sí, yo sé, que no es menor porque está el tema del Pero no es caso, menor, yo sé, no es pero- menor porque, en el fondo, ¿cómo tú te aseguras el derecho de acceso a la justicia? Si tú vas a poder participar y si tú quieres incidir, pero no tienes una llave para llevar eso a un tribunal que decida si la decisión que se tomó realmente incorporó esa información que te ofrecieron, poder agregar al procedimiento, entonces no tiene sentido la participación porque no es justo para ti que te excluyan de esa decisión. No tener una representación en ese sentido ante la justicia al final termina por dejar en vano este derecho. Pero además también aquellos casos en los que no existen defensores personas para espacios en los que sí están siendo amenazados y de los que depende nuestra salud, el medio ambiente o una cuenca completa, por ejemplo, como pasa con hoy día nuestro derecho, que es el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente limpio, libre de contaminación. Si no hay una persona que esté siendo vulnerada en ese derecho, la Constitución no responde por eso. Pero sí sabemos que hoy día el medio ambiente está conectado y que es necesario defenderlo en cada uno de sus aspectos porque en algún minuto va a tener efecto eso en nuestras vidas. Es importante que no se cargue esa responsabilidad en las personas y que el Estado no renuncie ni abandone ese deber. Claro, o sea, el Estado debe acompañar a esas personas y no ser el enemigo de esas personas muchas veces o de todas las barreras que existen para que el Estado... A veces hay muchos funcionarios y autoridades que quieren apoyar, pero muchas veces no tienen los medios, la ley no se lo permite. En fin, no es fácil, entonces en ese sentido tiene que modificarse. Yo quisiera, ¿puedo agregar algo? Por supuesto. Bueno, que acabamos de terminar una investigación en 9 países, entre ellos Chile, países latinoamericanos, donde revisamos 2 casos en cada uno de los países sobre los derechos de información, participación y justicia. Todos los casos que eran relacionados a justicia, así que habían llegado a la justicia, que el caso estaba ahí, toda la razón no son muchos casos, pero de esos, todos tenían que ver con la falta de acceso a la información. O sea, no tuvieron la información cuando debían tenerla, la recibieron incompleta o se las negaron, y esa fue la razón para llegar a la justicia. Entonces, cuando decimos, y otros casos de participación, nuestra postura de todos los que trabajamos en democracia ambiental es que más información y participación informada, de lo cual ya hablamos, debiera tender a bajar la judicialización de los casos. Sabiendo que la justicia, por supuesto, es un derecho humano que uno siempre tiene ahí con todo lo que cuesta acceder. Sí, pero te para un proyecto por año. Si esta cuestión pero es los que para se todos lados. oponen lo ven totalmente distinto. Dicen, a más participación y más información va a haber más judicialización. Claro. O sea, la gente va a No tener... va a salir ningún proyecto nunca La más. gente va a tener más derechos y por lo tanto aumentar la justicia. Nuestra postura no es así. Si la gente tiene la posibilidad efectiva de ejercer los derechos, vamos a llegar menos a la justicia porque las negociaciones o discusiones se pueden canalizar antes. Antes, claro. Bien, para cerrar la discusión, hay mucho, quiero volver a algo del principio que tenía que ver con esto de las expectativas y con el hecho de que la participación al final del día sea o no sea vinculante, pero para decirlo más sencillo todavía, diga lo que yo diga, de todas maneras, independiente de lo que esté en la Constitución, el proyecto puede terminar saliendo con algo que a mí o no me gusta o gran parte de lo que a mí no me gusta, ¿no? ¿Cómo manejar eso? ¿Por qué no puede ser derechamente una participación que sí obligue o mandate a no sé, a quien sea, pero para que las cosas se cumplan bajo la perspectiva que la comunidad o quienes votaron, quienes conversaron, dispusieron? Bueno, si hubiera una participación incidente, que de nuevo, imaginémonos todos los actores de una decisión sentados en una mesa, o sea, el gobierno, el proponente, las comunidades, por poner 3 grandes actores, y esos actores deciden juntos cómo va a ser el diseño de, no sé, de una autopista, el diseño de un túnel, todos quieren la autopista porque se enferman y no llegan nunca al hospital, en fin, todos quieren la autopista, pero hagámosla bien entre todos. Ese resultado es vinculante para la autoridad. O sea, lo que ahí se resuelva, el Estado tiene la obligación de implementar ese acuerdo en el cual se llegó. Entonces, a eso es lo que tenemos que aspirar. Yo sé que suena como que eso no lo vamos a ver nunca en la vida, pero bueno, pero para allá vamos. O sea, Escazú tiene mucho de eso y la Constitución, al hablar de democracia ambiental, también. Yo sé que son cambios a largo plazo, pero hay varios ejemplos también donde se ha podido... Bueno, te doy uno. En la segunda administración de la presidenta Bachelet, está la Agencia de Cambio Climático y Sustentabilidad que depende del Ministerio de Economía. En ese entonces, el director de la agencia dijo, hay muchos conflictos socioambientales, ¿por qué no creamos un protocolo piloto? Porque el Estado no puede obligar a la empresa a hacer su estudio de impacto ambiental con participación al principio, ¿cierto?
Entonces hagamos un piloto y se creó una metodología de participación temprana, es decir, que se dé este diálogo entre la comunidad, el Estado y el proponente al inicio del diseño del proyecto, antes que ingrese a su evaluación ambiental, para transparentar los impactos, ver cómo se mitigan, compensan, manejan, etc. Y ese acuerdo luego se llevaba a cabo, y eso se llamaron acuerdos voluntarios de preinversión, y se hicieron 7 en Chile. Yo facilité uno de ellos, y resultó harto bien, y se solucionaron varios problemas. ¿Porque estabas tú? Después llegó, no para nada, fuimos contratados como 14 personas, solo digo que lo conozco de cerca, eso quise decir. Y luego llegó la administración 2 del presidente Piñera y se acabó esa herramienta. Y en lugar de eso se creó una oficina, sí, no, y hay ejemplos, y en Chile y en otras, por ejemplo, hay provincias de Italia, del norte de Italia, en que esto funciona. El sistema de evaluación de impacto ambiental es una mesa en la que es por norma deliberativa, o sea, yo planteo mi posición, planteo por qué quiero hacer este proyecto, que también es otra información que también nos interesa saber como comunidad. ¿Por qué este proyecto es tan bueno para Chile, para ti, para nosotros? Puede serlo. ¿Cuáles son los verdaderos efectos, todos los impactos? ¿Y cuáles son las alternativas de tecnología para morigerar esos impactos? ¿Por qué son tan caras o menos caras? ¿Las puedo o no las puedo implementar? Y en ese diálogo, la decisión que se toma es la decisión que sale de esa mesa, pero cuando también estudiamos estas experiencias muy preliminarmente, no como Andrea, que tuvo una experiencia real, me parece muy alucinante, como a ver si investigar un poco más de eso, la decisión no se explicaba como es vinculante lo que decide la mesa, sino que simplemente esa es la decisión, porque uno cuando toma una decisión ambiental trata de tomar la decisión más óptima. Y la decisión más óptima es la que incorpora toda la información y coordina mejor todos los riesgos que tiene la implementación de determinado proyecto de energía, infraestructura, saneamiento, también que morigera también el riesgo de que una comunidad legitime o no legitime esa decisión. Y eso es muy importante y es más sano, baja la judicialización. O sea, ni te explico la diferencia que hay entre aquellos proyectos en que se niega la participación ciudadana en Chile, que ocurre. No todos los proyectos tienen que tener participación ciudadana, muchas veces esa participación se pide y se deniega. Todos esos proyectos se judicializan, o sea, la gran mayoría, versus aquellos que tienen participación y muchas veces no se judicializan, porque la participación pues, se puede incorporar o simplemente el proyecto es aceptado finalmente por la comunidad. Interesante punto. Yo simplemente les podría agregar que, y me quedan algunas dudas, porque en el tema de información vivimos en un mundo en el cual si no existe alguien que se dedique a hacerlo bien, justamente está hecha esa información muchas veces para manipular, no es realmente información. Ahí el control o cómo se haga, el cómo, no solo el fondo, va a ser probablemente clave, y bueno, eso estará también en la ley futura. Si es que yo imagino que ustedes dos son optimistas, esta nueva constitución sale, ¿no? Sí. Vamos a ver qué ocurre. Todavía queda un ratito para que sigamos teniendo programa también, por supuesto. Le queremos agradecer a Andrea Sangüesa, asistente social, magíster en asentamientos humanos y medio ambiente de la Universidad Católica y magíster en ciencia política de la Universidad de Chile. Gracias. Podríamos dedicar los capítulos de Escazú también, ¿no? Sería bueno. Y su relación con lo que se discute, por supuesto, en la convención. Claro. Y además le agradecemos a la dueña de casa, Antonia Berríos, quien es abogada de la Universidad de Chile, parte del equipo de acceso a la justicia ONG FIMA, digámoslo fuerte. Compartir también con Andrea sí. Tan seca. Sí, tan seca, tan famosa. Ya. Oye, las dos, muchas gracias por estar con nosotros. Cerramos todos los capítulos, primero, invitándolos a participar. Envíennos sus dudas, comentarios, les gustó o no les gustó el capítulo, qué más tenemos que discutir. Y por supuesto ahí vamos a ir generando comunidad también con respecto a esto. Y siempre cerramos con un aplauso. Nos despedimos, que estén bien. Chao, chao.